Por tanto, se considera importante, y es lo que en primer lugar propongo, transitar de una visión de seguridad pública a la de seguridad ciudadana y reconocer las obligaciones del Estado con relación al derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad y seguridad personales, así como al disfrute pacífico de los bienes. Sin perjuicio de ello, las obligaciones positivas y negativas del Estado respecto a la seguridad ciudadana comprometen también el derecho a las garantías procesales, a la protección judicial, el derecho a la privacidad y a la protección de la honra y de la dignidad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de reunión y asociación y el derecho a la participación en los asuntos de interés público. La seguridad, entonces, es un medio para alcanzar la plena vigencia de todos los derechos humanos desde una perspectiva integral que incluye tanto los derechos civiles y políticos como los económicos, sociales, culturales y ambientales. La seguridad ciudadana permite que se vean otros elementos que no se contemplan en lo que respecta a la seguridad nacional y privilegia formas democráticas para la toma de decisiones. No es en vano que este modelo se comience a aplicar a partir del rotundo fracaso de los modelos tradicionales que han venido privilegiando el autoritarismo y la represión. La ciudadanía debe participar activamente en el diseño, implementación, control, evaluación de las políticas mediante intercambios y controles horizontales. Son fundamentales las estrategias locales y comunitarias en el tema de la seguridad. Es decir, la participación ciudadana activa, crítica, plural. Esto quiere decir que a la par de los controles políticos, para que se mantenga siempre un equilibrio democrático en un Estado de Derecho, es necesario contemplar también mecanismos directos que informen a la ciudadanía y permitan que se establezca la comunicación con las personas dotadas de autoridad para hacer siempre conjuntamente una valoración de los riesgos y amenazas a la seguridad interna. Este último concepto, que forma parte de la propuesta presentada por el Ejecutivo, exige un análisis pormenorizado de lo que se está entendiendo por ello. Lo que está detrás del tema de la seguridad interna es la posible orientación, y eso nos preocupa a muchas organizaciones civiles y sociales, hacia un Estado represor que no queremos que cumpla tareas, entre comillas, de seguridad, sin atender a los medios y únicamente focalizándose en los resultados, independientemente de los efectos que ellos puedan tener. La seguridad ciudadana podrá sonarles a muchos operadores políticos como algo que resulta inviable. A ellos habría que decirles que el cambio de enfoque permite que no se hagan categorizaciones abstractas como lo es el del, entre comillas, orden público, y que se aterrice a partir de las necesidades expresas por la ciudadanía y no en un supuesto de lo que ésta requiere. En este sentido, la instrumentación de políticas en materia de seguridad debe apelar a salvaguardar la vida e integridad de las personas. Lo otro sería propiciar un ambiente en el que la seguridad es concesión de unas cuantas personas con altos costos en el ejercicio de los derechos fundamentales de la gente, en el que se favorecen mecanismos represores. El debate de las medidas de seguridad que el Estado debe implementar tiene que pasar por la óptica de la seguridad ciudadana
Este enfoque apela a una visión integral que incluye los aspectos de prevención y atención. La prevención ha sido un tema olvidado, descuidado, adscrito a un plano secundario, sin valorar que las estrategias que se pueden colocar ayudarían enormemente a mejorar la situación de las y los jóvenes. La inseguridad no es solamente un tema que implique guerra contra el narcotráfico, involucra redes de complicidad, manejos discrecionales y corruptos en los mandos policíacos, amenazas contra la población civil. Por otro lado, están las causas sociales de las que ella también deriva. El que sea más sencillo que el crimen organizado esté engrosando sus filas con la participación de jóvenes que no encuentran posibilidades de un trabajo digno o de una educación que les posibilite otro futuro en su realización. Es simple y llanamente ingenuo pensar que la inseguridad no deviene en un problema mayor que afecta el bienestar de la población. Es ingenuo también pensar que con más armas, mayor equipamiento, más elementos en las Fuerzas Armadas, acabaremos con el narcotráfico y la delincuencia organizada. Recientemente, el informe presentado por la Comisión Global de Políticas de Drogas plantea entre sus recomendaciones focalizar las acciones represivas en las organizaciones criminales y violentas, pero hacerlo de manera de socavar su poder y su alcance, mientras se da prioridad a la reducción de la violencia y de la intimidación. Los esfuerzos para imponer el cumplimiento de la ley no debieran focalizarse en reducir los mercados de drogas per se, sino más bien en reducir sus daños en los individuos, las comunidades y la seguridad de la gente. ¿Cómo transitar de un concepto de seguridad interna pública a la seguridad ciudadana? Las nuevas formas de criminalidad exigen del gobierno respuestas más certeras y atinadas que las que hemos visto hasta el momento. Lo que es claro es que la estrategia de estos últimos años solo ha abonado a la decepción continua y a la falta de credibilidad en las medidas hasta ahora adoptadas. No creemos que esta sea la vía con la que se pueda garantizar la seguridad. El Estado debe considerar seriamente la seguridad de sus ciudadanos. Esta le brinda rostro humano a la seguridad nacional. No puede ser de otra forma para no anteponer los intereses, entre comillas, nacionales, definidos unilateralmente. Los estudios recientes en América Latina señalan que ante la ola de violencia que se extiende y las nuevas formas que adoptan las bandas criminales, son necesarias otras medidas que no son las mismas que se han venido hasta ahora implementando y que a todas luces generan un mayor clima de violencia y no da los resultados esperados. Por eso, cuando hablamos de seguridad ciudadana, se incluyen los siguientes aspectos para reconsiderar la seguridad nacional y la seguridad pública y así replantearnos si es necesario asumir otra categoría como se quiere hacer con el concepto de seguridad interna. Respetar las obligaciones que el Estado tiene en materia de derechos humanos, atender en particular los casos de los grupos de población en mayor riesgo, asumir la igualdad de género en sus acciones y políticas y llevar a cabo un amplio proceso de consenso con la ciudadanía. Estos no son reclamos solamente de las organizaciones defensoras de derechos humanos, ya que representan a un mayor número de personas víctimas del crimen y de los abusos de la autoridad, y hacen ver que las cosas deben realmente modificarse y plantearse a profundidad. Recordemos, por ejemplo,
el movimiento alrededor de la exigencia de un nuevo pacto social por un México digno, justo y en paz. El domingo 8 de mayo se clamó por una transformación social y económica no excluyente, un alto al uso de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad que son de competencia civil, la exigencia de revisar y aclarar crímenes hasta ahora cometidos y, en síntesis, un alto a la impunidad y a la corrupción. Termino diciendo que la construcción de políticas de seguridad ciudadana abarcan desde las responsabilidades del Estado en materia de prevención, asumiendo medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural, hasta la obligación de los Estados de investigar conductas que afectan derechos protegidos en los instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Estas políticas, por tanto, deberán asumir y adoptar principios internacionales de derechos humanos establecidos en los instrumentos que el derecho internacional de derechos humanos ha establecido y el país ha reconocido, pero también los organismos de protección y vigilancia que velan por su cumplimiento, y los principios de participación, rendición de cuentas y no discriminación.